Hola, les hablaré sobre los 5 sentidos, anatómica y fisiológicamente. Como primer sentido tenemos lo que es la visión. Ella está compuesta por el órgano del globo ocular o el ojo. Es un compuesto sensorial y está ubicada en la cavidad orbitaria del cráneo. El ojo es un sistema compuesto de 3 capas: la vascular, la nerviosa y la fibrosa, como también lentes refractantes de la luz. Para poder comprender la fisiología del ojo, debemos tener en claro qué son las partes que conforman este. En la imagen que podemos observar aquí tenemos todas las estructuras del ojo, como primeramente el nervio óptico, luego la capa de la retina, que es la capa interna, más interna del ojo. También observamos la capa coroide, que está la más vascularizada y la que nutre las células de la retina. Tenemos la capa esclerótida, que ella es la que le da la forma esférica al ojo, que en su recorrido en la parte anterior del ojo ya vendría siendo lo que es la capa de la córnea. Tenemos la capa conjuntiva, que es la más superficial. Observamos también lo que es los músculos superior e inferior del ojo, la pupila, el iris, el cristalino. También podemos observar 2 líquidos. Si observamos donde está la capa conjuntiva, estaría ubicado el líquido acuoso, que recorre libremente por ahí. En cambio tenemos el humor vítreo, que está ubicado en donde está posicionado el nervio óptico. Todo eso que está ahí es el humor vítreo, y que se mantiene unido por un fino entremado fibrilar compuesto por moléculas proteoglucógenas. Para entrar en el tema de la fisiología, como primer estímulo tenemos la luz, que la convierte en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta como imágenes. Esto es gracias a que se involucra lo que es la refracción lumínica en el cristalino y la córnea, para luego que los fotorreceptores que se hallan en la retina conviertan toda esta información en lo que es la alta resolución de las imágenes, el color, la distancia, la textura, gracias a estas estructuras que son los conos y los bastones, donde los conos son los encargados de lo que el color y la alta resolución de la visión, y los bastones son aquellos que se encargan de lo que es la visión nocturna y la periférica. Para comprender este proceso de mejor manera, en esta imagen podemos observar que la luz primeramente entra por lo que es la córnea, luego por el humor acuoso, la pupila, que es regulada por el iris y el cristalino. Este cristalino cambia su forma por el músculo ciliar para observar objetos cerca, lejos distancia, más gruesos o más finos. Durante esto se hace lo que es la traducción de células, que es la comunicación entre ellas. Los fotorreceptores convierten esa energía lumínica en impulsos nerviosos. Luego esa luz se enfoca en lo que es la retina. En la retina están los fotorreceptores, que estos convierten esa energía lumínica en señales eléctricas, donde estas son procesadas por las células ganglionares y bipolares antes de salir a lo que es el nervio óptico. Esta información de los impulsos nerviosos viajan a través del nervio óptico, llegando hasta el tálamo, específicamente en el núcleo geniculado lateral, para luego llegar a lo que es la corteza occipital, para finalmente interpretar la imagen, incluyendo color, distancia, textura, profundidad. Por último, el cerebro combina estas imágenes bidimensionales de ambos ojos para percibir el mundo en 3 dimensiones, y finalmente corrige la inversión de la imagen de la retina. Continuamos con los sentidos, como el de la audición, que se podría dividir estructuralmente en el oído externo, medio e interno. En el oído externo nos encontramos con lo que es el cartílago de la oreja, que funciona como un embudo para atrapar esas ondas sonoras, para luego pasar por lo que es la otra estructura de la parte externa del oído, que sería
el conducto auditivo. Este transporta ese sonido hacia el interior y protege al tímpano, creando el cerumen, y también porque aquí se hallan vellosidades. Como podemos observar en la imagen, en la parte media o en el oído medio nos encontramos ya con las estructuras más visibles, que pueden ser el tímpano y los huesillos, que se hallan los huesos más pequeños del cuerpo humano, que son el yunque, el estribo y el martillo, y la trompa de Eustaquio. Estos son amplificadores de las ondas sonoras o de las vibraciones. Luego nos encontramos con lo que es la parte más interna, que podemos observar en la imagen, donde se encuentra el famoso caracol o la cóclea, que contiene el órgano de Corti, que este órgano es el encargado de mandar esas vibraciones como señales eléctricas. Por último, el nervio auditivo, que es el que manda todas esas señales eléctricas para interpretarlas como el sonido. Aquí también entra lo que es el sistema vestibular, por lo que le había comentado sobre el equilibrio. Ya que entendemos estas estructuras, podemos hablar de la fisiología. Para nosotros capturar el sonido debe viajar como ondas de presión en el aire, donde estos son capturados por el pabellón auricular como ondas y las envía hacia el conducto auditivo. Estas ondas golpean la membrana timpánica, provocando que ésta vibre en respuesta a la frecuencia del sonido. Cuando esta frecuencia alcanza al oído medio, este está lleno de un líquido, por lo que hace la función de amplificador. Luego atraviesan los huesillos, que a través de la vibración del tímpano estos se mueven. Eso genera una presión, por lo cual hay una concentración de energía en el tímpano, que es una superficie grande con una superficie pequeña, que sería la ventana oval del oído interno. Esa presión aumenta para desplazar los líquidos ciliares. Luego esa presión aumenta para desplazar los líquidos cocleares. En la cóclea es donde estos movimientos físicos se convierten en impulsos nerviosos. Luego el estribo presiona la ventana oval, creando ondas en la perilinfa y en la endolinfa, que son los líquidos internos del órgano del Corti. Estas ondas mueven la membrana basilar, lo que hace que los cilios se doblen y abran canales iónicos donde permita la entrada de calcio y potasio, liberando los neurotransmisores para la activación del nervio auditivo. Los impulsos nerviosos viajan por el nervio auditivo hasta el tronco encefálico y finalmente a la corteza auditiva, en el lóbulo temporal del cerebro. Esto hace que el cerebro identifique si lo que estamos oyendo es música, ruido ambiental o habla. Vamos con lo que es el sentido del olfato. Esto está compuesto estructuralmente por lo que es el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, los cornetes, los huesos etmoides, los meatos que se encuentran en la cavidad nasal. La cavidad nasal o las fosas nasales son las encargadas de que el aire entre, donde posteriormente los cornetes pasan ese flujo hacia la parte superior para maximizar los receptores. También se encuentra el epitelio olfatorio, donde podemos encontrar 3 neuronas. También podemos encontrar el epitelio, donde podemos observar 3 tipos de células: neuronas olfatorias, neuronas receptoras olfatorias y las neuronas basales. Las neuronas receptoras olfatorias y las neuronas basales, que detectan los odorantes o los cilios. Vamos a encontrar células de sostén, células y neuronas bipolares. También las células de Bowman, que estas se encargan de disolver el olor y que los receptores puedan actuar. También tenemos las glándulas de Bowman o Bowman, que estas se encargan de que el moco disuelva esas células de olor para que los receptores actúen. También se puede observar en el hueso etmoide la lámina estribosa, que es una lámina
con muchos orificios donde los axones se conectan con las neuronas olfatorias al centro del cráneo. Tenemos el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es la estructura donde los axones hacen sinapsis con las células mitrales dentro de las unidades llamadas glomérulos. También consta del tracto olfatorio y de la corteza olfatoria, ya que el olfato es el único sentido que no pasa directamente por el tálamo, sino que incluye la corteza piriforme, la amígdala y el hipocampo. Por eso es que cuando olemos, podemos recordar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo olemos o cómo sentimos el olor? A través de las moléculas de olor, estas, al entrar por las fosas nasales, se disuelven con lo que es el moco, que secretan las células de las glándulas de Bowel. En este moco existen proteínas odorantes que ayudan a transportar las moléculas hasta los cilios de las neuronas olfatorias. En los cilios estas moléculas se unen a un receptor específico en la membrana del cilio. Esta unión activa una proteína especial que activa adenina ciclasa, que luego se convierte en ATP, luego se convierte en AMP de ciclato, para luego abrir los canales iónicos y permitir el paso del calcio y el potasio en la célula. Esta entrada de iones positivos provoca la despolarización de la neurona, generando un potencial de acción. Esta señal viaja a través del nervio olfatorio hasta los glomérulos del bulbo olfatorio. Estos glomérulos reciben la información de los receptores hacia un tipo específico de olor, para luego las células mitrales filtrar el aroma y que les llegue al cerebro un olor nítido. Por último, como menciono, el sentido del olfato, por no ser un sentido que pase por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral primaria, sino que esta divide la información en la corteza piriforme, que es la que se encarga de la identificación del aroma, el sistema límbico, que corresponde a las amígdalas y al hipocampo, que es las sensaciones emocionales o de memoria a largo plazo, y por último el hipotálamo, que es de estas fisiológicas como la salivación o las náuseas. Okay. Continuamos con lo que sería el sentido del gusto, que podemos observar que el órgano principal de este es la lengua, con la participación de la faringe y la epiglotis y el paladar. En la superficie lingual podemos observar que hay como unas protuberancias. Estas protuberancias son denominadas papilas, que ellas son las que obtienen los receptores sensoriales. Se dividen en las fungiformes, que estas son las que tienen forma de hongo y se encuentran en lo que son, como vamos a observar en la imagen, la punta de la lengua y los laterales. Los casiformes, que estos son las más grandes, que tienen forma de V y se encuentran en la parte posterior de la lengua. Las foliadas, que están ubicadas en la parte posterior y lateral posterior de la lengua. Por último, las filiformes, que estas son más abundantes pero no tienen la función de sensorial, sino más táctil, para ayudar con lo del movimiento de la comida, que ayudan con los movimientos de los alimentos. También podemos observar que dentro de estas papilas se encuentran lo que son los botones gustativos, que se componen de 50 a 150 células receptoras que poseen microvellosidades que se asoman por el poro gustativo para entrar en contacto con las sustancias disueltas en la saliva. También podemos observar que tiene sus células de sostén, células basales, las amígdalas y los nervios. Está el nervio glosofaringeo, el nervio facial y el nervio vago.
Fisiológicamente, la lengua puede detectar diferentes sustancias, como lo son el dulce, el agrio, salado. Para la transmisión de las señales gustativas al sistema nervioso central, va desde la lengua hacia la región faríngea al sistema nervioso central. Los impulsos nerviosos procedentes de la parte anterior de la lengua van hacia el quinto nervio primeramente, luego van a lo que es la cuerda del tímpano para proceder por el nervio facial y finalmente proceden hacia lo que es el tracto solitario, que está ubicado en el tronco encefálico. Las sensaciones gustativas procedentes de las papilas posteriores de la lengua se transmiten por el nervio glosofaríngeo hasta el tracto solitario, y las percibidas desde la base de la lengua también son hasta el tracto solitario, pero estas van a través del nervio vago. Todas las fibras gustativas hacen sinapsis en los núcleos del tracto solitario y envía neuronas a una pequeña porción del núcleo ventral posterolateral del tálamo, para luego el tálamo enviar esas neuronas a la corteza parietal. Tacto es el sentido somatosensorial encargado de percibir presión, temperatura, dolor y vibraciones a través de la piel, su órgano principal. Está estructuralmente conformado en capas: epidermis, capa superficial protectora; dermis, capa media que contiene vasos sanguíneos, nervios y receptores; hipodermis, capa profunda de la grasa y tejido conectivo. También tiene receptores sensoriales en la dermis, llamada corpúsculos. Meissner, tacto suave y vibraciones de baja frecuencia. Pacini, presión rápida y vibraciones de alta frecuencia. Ruffini, estiramiento y temperatura constante. Disco de Merkel, presión constante, terminaciones nerviosas libres, sensaciones de dolor y temperatura. Como dije anteriormente, el tacto es un sentido que permite la percepción de estímulos mecánicos a través de la piel y otros tejidos. Fisiológicamente, su función se puede desglosar en varios procesos: transducción de señales, estimulación, un objeto que toca la piel de forma. Los receptores táctiles. Los receptores táctiles son corpúsculo de Meissner, detecta presión ligera y vibraciones de baja frecuencia. Corpúsculo de Pacini, sensibles a presión profunda y vibraciones de alta profundidad. Disco de Merkel, detecta presión sostenida y tacto fino. Terminaciones nerviosas libres, responde a dolor y temperatura. Generación de potencia y de acción. La estimulación provoca despolarización en los receptores, generando potenciales de acción en las neuronas sensoriales. Transmisión de señales. Nervio periférico, transporta señales al sistema nervioso central. Tractos ascendentes, tracto epinotalámico, transporta información sobre dolor y temperatura. Tracto corticoespinal, transporta información sobre tacto y presión. Por último, también tenemos los procesamientos centrales. El tálamo procesa la información táctil antes de enviarla a la corteza cerebral. La corteza somatosensorial interpreta las señales táctiles y está organizada somatotópticamente. Percepción táctil. La percepción se basa en la integración de información sensorial en el cerebro, permitiendo reconocer texturas y formas. Los receptores pueden adaptarse a estímulos constantes, disminuyendo la percepción con el tiempo. Respuestas motoras. Reflejos. Generan respuestas rápidas ante estímulos. Control voluntario. Facilita la manipulación de objetos y interacción con el entorno. Ok, esto fue todo por la microclase. Espero que les haya gustado, que nos hayamos podido entender y que la información les haya llegado de la mejor manera. Queremos saber toda esta información, ya que si
Sin los sentidos, nuestro cerebro estaría totalmente en aislamiento. Esto es fundamental para comprender lo que son los trastornos sensoriales y motores.